Muy bien, este webinar hace parte de una serie de seminarios que como Alianza Global Weekly estamos junto con el Museo Maná de México facilitando para que los pastores, para que los centros de capacitación y los diversos ministerios en América Latina podamos tener mayor conocimiento acerca de las traducciones más emblemáticas y trascendentales en la historia de la humanidad y que tienen que ver muchísimo con nuestro cristianismo en América Latina. Es así como el día 12 de mayo tuvimos un primer webinar que se tituló La Biblia de los Apóstoles o la Septuaginta, para lo cual si usted se la perdió, tenemos la grabación y al mismo correo en el cual usted se registró puede solicitarnos esa grabación y con el mayor gusto se lo enviaremos a su correo electrónico. El día de hoy estamos presentando el segundo webinar que tiene que ver con la Vulgata Latina y de lo cual vamos a aprender muchísimo. Pero no solamente son estos dos, vienen dos actividades más. La tercera va a ser en el mes de septiembre, más exactamente el 15 para que tome nota, y esta va a ser relacionada con el canon y su historia. Vamos a hablar de las variantes en los nombres de los libros, el orden del canon, vamos a hablar acerca de los salmos un poco y entre otras cosas muy interesantes. Y finalizaremos nuestra ruta en este año con el 10 de noviembre hablando acerca de las Biblias actuales en español y versiones fraudulentas. Bien interesante, así que yo les animo a que tomen nota. Igualmente vamos a estar haciendo llegar la información a través de los diferentes medios de comunicación, como también, si usted nos lo permite, a la base de datos con la que usted se ha registrado. Ahí igualmente estaremos comunicándonos. Muy bien, quiero que conozcamos, quiero presentarles un poco más acerca del Ministerio del Museo Maná, porque el Museo Maná ha sido un ministerio que ha desarrollado de una manera muy interesante la capacitación, la colección de la Sagrada Escritura y también compartir su historia. Entonces, ellos nos han preparado un video. Quiero en un momento más adelante presentarles a su presidente, a su directora, para que nos cuenten un poco más acerca de la misión del museo y cómo contribuye a todo el proceso de conservación, de enseñanza, pero también de traducción de las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a observar un video. Por favor, permítame un instante. Personalmente he tenido la oportunidad de visitar el museo ya en varias ocasiones. Yo vivo en Bogotá, pero
Las veces que he podido visitar a México, los amigos del Museo Maná me han invitado y quedo realmente muy maravillado por todo lo que están haciendo como esfuerzo mexicano, pero también en representación del pueblo latinoamericano para conservar, para enseñar y para participar en la traducción de la Biblia. Así que yo les animo y quiero presentarles a su presidente, fundador, el pastor Cristian Gómez, quien va a ser nuestro expositor en esta mañana, lo fue en el anterior y lo será en los próximos webinars. Un hombre con un ministerio muy especial de enseñar la palabra del Señor. Está haciendo su proceso para su doctorado en México. También es filósofo, teólogo y un gran historiador. Así que, Pastor Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Quisiera que nos diera un saludo. Acabamos de ver un video de presentación del Museo Maná. Gracias al Museo Maná por bendecirnos a través de su vida con estos seminarios en línea en las Sagradas Escrituras. Buenos días y por favor salúdenos desde México. ¿Qué tal? Buenos días o tardes. Es un placer saludarles. Gracias por la paciencia y por la disposición de estar aquí con nosotros. Pues veo a algunos amigos también de otros países, que es un placer saludarles y que tal vez hasta nos íbamos a ver este año y pues ya no se pudo. Pero qué bueno, gracias a Dios por esta oportunidad de que a pesar de las distancias y del confinamiento, la Iglesia de Cristo, como no es el lugar, sino el cuerpo, sigue viviendo en su plenitud, sigue en comunión y sigue haciendo su ministerio. Muchos saludos. Muchísimas gracias, Cristian. Nos alegramos una vez más por acompañarnos en este seminario. Bueno, queremos conocerte un poquito más, ya no desde la óptica del filósofo, del pastor, del teólogo, queremos conocerte un poco más desde la perspectiva de lo que somos todos nosotros, seres humanos, que es el don más importante que el Señor nos ha permitido ser. Y tengo algunas preguntas para ti en esta mañana y para eso tú tienes que responderme básicamente con la opción con la que más te identificas. Entonces yo te voy a mencionar palabras y tú escoges la que más va contigo. Entonces, si yo te pregunto, Cristian, entre café y chocolate, ¿qué más te gusta? El chocolate. El chocolate, muy bien. Si te pregunto, entre clima frío y clima caliente, ¿cuál va mejor contigo? Me gustan los dos, pero para estas edades ya necesitamos el caliente. Ah, bueno, yo pensé que el frío. A mí me gusta el clima frío. Bogotá está casi un poquito más arriba que México y bueno, es agradable para mí. Entre playa y montaña, ¿qué te gusta? También me gustan las dos, pero pues por el clima, la playa, aunque cuando entendía el Apocalipsis menos que ahora, pensaba que en la nueva tierra no iba a haber mar y decía, en este mundo hay que vivir en el mar, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, si yo te invito a una hamburguesa o a una pizza, ¿por cuál te vas? No me gusta la comida chatarra. No, pero Bueno, una hamburguesa, una una hamburguesa. hamburguesa, perfecto. Y si te pongo a escuchar música clásica o música rock, ¿con cuál te vas? No, no, música clásica. La música clásica. Eh, y si te pongo a ver El Chavo del Ocho respecto al Chapulín Colorado, ¿cuál prefieres? Quizá el Chapulín era menos irrespetuoso que el Chavo. Ah, ya, bueno, un poquito más maduro. El Chavo era como un adolescente quizás. Ahora, si te pongo picante o si te pongo algo dulce en la mesa, ¿qué preferirías? Pues es que depende de con qué lo vas a combinar, depende del momento. Esto de las sensaciones requiere cambios, ¿no? Te puedes satisfacer de una. Vale, muy bien. Y una última.
esta es bien difícil quizás, entre tacos y burritos. Bueno, pues como mexicano, los tacos, Los tacos. o Bueno, ¿y la tortilla alguna? de maíz, porque la tortilla es de Ok, maíz. y de los tacos, ¿cuál es el que más te agrada? De toda esa gran variedad que tienen. Bueno, aquí tenemos unos muy sabrosos de tripa, Ujú, ok. de suadero, de unos que se llaman de pastor, que son Ujú, como una herencia árabe judía, los tacos de sí, pastor. exacto. Así es. Bueno, Cristian, hemos conocido en esta ocasión un poquito más de ti. En el siguiente webinar te voy a hacer otras preguntas también personales. Bueno, ahora vamos a hacerle preguntas al público y estas preguntas tienen que ver qué tanto conocemos de la Vulgata Latina. Y para eso ustedes van a ver una encuesta que va a aparecer en sus pantallas de selección única y usted va a escoger para cada una de las preguntas o declaraciones lo que usted considera es la mejor respuesta. Luego vamos a ver los resultados, vamos a ver cómo estamos de conocimiento este grupo de 83 participantes y Cristian nos va a aclarar algunas de ellas para luego sí entrar de lleno a nuestro webinar. Entonces, vamos con la encuesta y la primera pregunta es la siguiente. ¿Quién tradujo la Vulgata Latina? Entonces, hay 5 opciones. Escoja la que usted considere que tiene que ver con el traductor de la Vulgata Latina, que es de la Biblia de la cual estamos hablando el día de hoy. ¿Ok? Entonces, una vez lo ha hecho, vámonos con la segunda. ¿Es la Vulgata Latina una Biblia católica? Usted tiene que escoger entre sí y no. La tercera ¿es importante conocer algo del latín para estudiar la Biblia y la teología? Entonces, igualmente, escoja entre sí y entre no. La número 4 dice de la siguiente manera: el Concilio de Trento, que se celebró en 1545 después de Cristo, decretó la Vulgata. Entonces ahí nos da varias opciones: la Biblia oficial de la Iglesia Católica, la Biblia prohibida para el pueblo, una versión herética protestante o la Biblia original de los apóstoles. Muy bien, vamos a dar un minuto para que sigan votando. Vamos a cerrar la encuesta y vamos a conocer los resultados. Excelente, ya la gran mayoría ha votado. Queremos agradecer su participación que nos va a permitir ver los resultados de cómo estamos de conocimientos de la Vulgata Latina. Lo que sí le aseguro es que después de terminar este webinar, usted va a tener cosas mucho más claras acerca de esta Biblia. Entonces vamos a finalizar nuestra encuesta y vamos a mostrar los resultados a nuestro querido público. Vamos a verlos. Ok, entonces vamos a mirar. Ustedes pueden ver en sus pantallas los resultados. Entonces podemos ver, Cristian, vea, quiero contarte los resultados. Para la primera, quien tradujo la Vulgata Latina, el 71% respondió que lo hizo Jerónimo. Y en su siguiente orden, ninguna de las anteriores y algunos contestaron que Juan Calvino, Casiodoro y Eusebio. Sácanos de la duda. ¿Quién tradujo la Bueno, Vulgata Latina? como veremos hoy, la mayor parte de la Vulgata es obra de Jerónimo de Estridón, o conocido también como San Jerónimo o Eusebio Sofronio Jerónimo. Uh -huh. Perfecto, muchas gracias. Para la segunda, tenemos opiniones divididas. El 58% dijo que la Vulgata Latina es una Biblia católica y el 42% indicó que no. ¿Tú qué dirías? No, no es una Biblia católica en el sentido de que la Biblia no es católica ni protestante, la Biblia es la Biblia.
y la Vulgata comenzó a trabajarse antes de que la Iglesia romana fuera absolutamente predominante en Occidente. Y pues sobre todo, como veremos, Jerónimo tomó en cuenta el texto hebreo, no las doctrinas de una iglesia en particular. Perfecto, muchas gracias por aclararnos. Vamos a la número 3, que nos pregunta si es importante conocer latín para estudiar la Biblia y la teología. Igualmente estamos divididos, 61% dijo que sí, 39% que no. ¿Cuál es tu opinión, Cristian? Bueno, diríamos que por más de 15 siglos, el latín fue la lengua en que se escribió la teología, la filosofía, la ciencia, y en que predominaron las traducciones de la Biblia en latín. Entonces, en realidad, no se podría conocer bien, no se podría discutir sin ciertas nociones del latín, porque eso incluiría desde conceptos, desde cómo se van forjando los sentidos semánticos de ciertas palabras a lo largo de los siglos, y pues eso sucede dentro de una lengua, y por supuesto las discusiones y el acceso a muchas fuentes que siguen estando en latín, o para su mejor comprensión habría que abordarlas en latín. Además, un correcto uso del castellano es imposible sin nociones de etimologías grecolatinas. Ok, Cristian, muchísimas gracias. Y la última, acerca del Concilio de Trento, 1545, el 56% indicó que se decretó que la Biblia oficial de la Iglesia Católica era la Vulgata Latina. Le sigue la Biblia prohibida para el pueblo y finalmente la Biblia original de los apóstoles. ¿Cuál es la acertada? La correcta es que el Concilio de Trento decretó que la Biblia Vulgata era la traducción oficial de la Iglesia, la única confiable e incluso sin errores en cuanto a las doctrinas de la fe. La Perfecto, volvió su Biblia oficial. muy bien. Ok, y de manera general, ¿cómo ves que estamos de conocimientos acerca de la Vulgata Latina, según los porcentajes, según lo que viste? Bueno, me da mucho gusto ver que es oportuno tratar este tema. Hay mucho campo para poder trabajar, y yo creo que eso es lo importante, no tratar temas que todo el mundo conoce o que a nadie le interesan, sino así tan interesantes y que hace falta abonar mucho, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Yo estoy muy emocionado, Cristian. La verdad quiero conocer más de la Vulgata Latina. Imagino que todos ustedes también. Y quisiera que por favor la hermana Nidia nos dé un saludito y también te introduzca un poco más para que tú puedas continuar entonces con este webinar. Vamos a tener una gran presentación de parte de Cristian, seguido de un tiempo de preguntas y respuestas. Para ello, el chat estará habilitado siempre para que las preguntas que usted desea que Cristian responda, anótelas y con el mayor gusto vamos a coleccionarlas y en la sección correspondiente, después de su presentación, vamos a estar dando respuesta. Posterior a eso, el Museo Maná nos va a hacer una pequeña presentación acerca de su labor, su misión con su directora, y también nos van a hablar del Congreso de Traducción de la Biblia que se acerca ya para finales de julio y en el cual todos ustedes pueden participar. Entonces, Nidia, por favor, un saludo y darnos unas palabras y de esa manera introduces a Cristian. Buenos días, Dios les bendiga. Saludos desde Ciudad de México también, acá en cuarentena. Pues gracias por estar presentes en esta mañana con este tema tan interesante, que es la historia de la Vulgata. Como Alianza Global Wycliffe, nos interesa proveer oportunidades como esta, que enriquecen nuestro conocimiento, enriquece y profundiza nuestro conocimiento sobre el tema de traducción de la Biblia.
como podemos ver a raíz de la encuesta, ¿verdad? Tenemos mucho por aprender, pero agradezco igualmente al Museo de la Biblia acá en Ciudad de México, Museo Maná, con quien tenemos una muy bonita relación. Hemos estado colaborando muy de cerca con ellos y agradecemos al Museo Maná que accedió a la invitación de compartir este tema y otros que vienen en el futuro. Y bueno, pues disfrutemos de este tiempo y espero que sea de su agrado el tema y podamos seguir aprendiendo juntos. Dios les bendiga. Muchas gracias, Nidia. Gracias también como directora de la Alianza Global para el Área de las Américas por ayudarnos a facilitar estos espacios. Entonces, Cristian, adelante, bienvenido y gracias por bendecirnos con tu experiencia y tus conocimientos. Comienzo con una anécdota, muchas gracias. Aquí en el Museo de la Biblia impartimos la carrera de lenguas bíblicas y en esa carrera hay un área pues, para el estudio del latín y alguien nos escribía, alguien de estas personas que idolatra la lengua hebrea, que por qué dábamos latín si el latín era una lengua idólatra. Entonces, para que vean ustedes a veces a dónde llegan los conceptos, otra persona me escribía que si escuchaba cantos en latín, como el canto fue el canto gregoriano, que si no se le metían demonios, ¿no? Entonces, bueno, quiero empezar por allí porque hay que reiterar que la Biblia no fue escrita en español, no fue escrita en portugués o en inglés, que son varios de los que están aquí y hablan esas lenguas, ni tampoco fue escrita en las lenguas indígenas, sino en hebreo, arameo y griego. Y que esas lenguas no son divinas, sino son lenguas humanas. La Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. Y para que los hombres pudiésemos comprender el mensaje de Dios, la revelación de Dios, Dios en su misericordia nos habló en nuestras lenguas, en nuestra cultura, en lo que entendíamos en la época que nos tocó vivir. Y pues hay que considerar eso con respecto de la Biblia. Todas las lenguas son humanas. Cuando Pablo en Corintios 13 habla de lenguas angélicas, es una hipótesis, es una hipérbole, una exageración, solo para contrastar con la importancia del amor. Pero todas las lenguas son humanas. El hebreo es humano, no es una lengua divina. El arameo, a pesar de lo que piense la iglesia siria, es una lengua humana. El griego y el latín, aunque se consideraron lenguas sagradas, son meramente lenguas humanas. Y de ahí la necesidad de que desde el principio la Biblia se tuviese que traducir a otras lenguas, y aprovecharía yo para usar un término que usan hoy los relativistas. A las lenguas mayoritarias les llaman lenguas hegemónicas, lo cual es un sinsentido, ¿no? Porque qué interesante que en la historia de la traducción vamos a ver que Dios permitió, diríamos que en su providencia incluso, hizo que la Biblia llegara a las lenguas que hablaban la mayor parte de las personas. Y entonces, ¿acaso sería que Dios estaba interesado en las lenguas hegemónicas? Por supuesto que no, sino el interés de Dios es que su palabra llegue a todas las personas, al mayor número de personas pueda llegar el Evangelio. ¿Cómo creerán si no han oído? Dice Isaías. Bueno, entonces la Biblia se tuvo que traducir desde tiempos muy tempranos. La primera gran traducción de la Biblia fue precisamente la Septuaginta, o Biblia de los 70, que desde el siglo III antes de Cristo comenzó a hacerse del texto hebreo del Antiguo Testamento al griego común, en el que luego surgiría el Nuevo Testamento. Después vienen las traducciones al arameo,
porque el hebreo había sido una lengua que se dejó de usar desde los tiempos de Esdras, y los judíos hablaban arameo en Palestina, y tuvo que hacerse traducciones, paráfrasis, llamadas también targumim, del hebreo al arameo. Y bueno, cuando Jesús aparece y los discípulos van a predicar, la lengua dominante en el Imperio Romano es la lengua griega. Pero poco a poco la lengua del Lacio, la lengua latina, que es la propia de la zona de Italia, de Roma, va predominando sobre el imperio, especialmente de España, las Galias, el norte de África, se habla latín. De hecho, un latín del pueblo, llamado latín vulgar. Y llegamos a la necesidad de traducir la Biblia del griego al latín. Entonces, notemos más o menos el proceso, ¿no? La Biblia comienza en hebreo. Luego se tiene que traducir del hebreo al griego, la Septuaginta, y el Nuevo Testamento ya se tiene que hacer en ese mismo griego para cumplir el mandato de Cristo de que todas las naciones puedan escuchar el Evangelio. Pero andando el tiempo, ahora es necesario vertir la Sagrada Escritura a la lengua que la mayor parte de las personas pueda entender, y ese es el latín. Y así que tenemos los primeros intentos, casi todos ellos hechos de la Septuaginta, a partir de la Septuaginta y del Nuevo Testamento griego, que, entre paréntesis y muy rápido, el Nuevo Testamento se escribió en griego, no en hebreo. Entonces, del Nuevo Testamento griego y la Septuaginta se empieza a traducir al latín. A estas traducciones muy tempranas las conocemos como las Vetus Latina, o sea, las latinas antiguas. El problema con las latinas antiguas es que eran hechas por muchas personas y a veces las traducciones eran mejores, a veces no tan buenas. Y un problema que vamos a encontrar a lo largo de la historia de la traducción de la Biblia, pues son los cambios que la Biblia va sufriendo. Por ejemplo, antes de la invención de la imprenta, como todos los libros son a mano, no existe un libro que sea igual a otro. No hay ningún libro idéntico a otro. Entonces, con las antiguas versiones latinas, las personas vuelven a copiar esas traducciones, pero, por ejemplo, en el caso de los evangelios, buscan que los evangelios concuerden. Entonces, por ejemplo, si Lucas dice, bienaventurados los pobres, y Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, no faltará quien quiera componerle a Lucas y le ponga en espíritu también a Lucas, ¿no? Y así como los evangelios difieren en muchos pasajes, los copistas intentan hacerlos concordar. El punto es que las Vetus Latinas llegan a, diríamos, a corromperse. Las copias de las copias están corrompiendo. Cuando yo era niño e iba a la escuela dominical, uno escucha que la Biblia, desde que fue inspirada y, entiéndase, casi dictada por Dios, se transmitió fielmente y sin ningún error. Bueno, eso, conforme a la historia del texto y de las traducciones, no tiene ningún sustento, no es más que una afirmación piadosa. Hay que reconocer más bien que es un proceso histórico que requiere siempre un esfuerzo de reconstrucción, un esfuerzo de revisión de manuscritos, porque ha habido etapas de corrupción del texto. Y una de esas etapas sucedió con las antiguas traducciones latinas, a tal punto que aquí entra nuestro personaje, Jerónimo de Estridón, que había estudiado gramática con uno de los mejores maestros en Roma, llamado Donato, y que había estudiado a uno de los más grandes literatos romanos, Cicerón, y que manejaba perfectamente la lengua latina y había aprendido también el griego. En ese momento la mayor parte de la iglesia todavía hablaba griego, la mayor parte de los escritores y teólogos cristianos escribían en griego. Entonces el obispo de Roma, que todavía no era un papa, porque estamos en el año 370, 380, el papa el obispo de Roma no es papa hasta el año 500. Ahora,
era solo un obispo de Roma llamado Dámaso, quien le pidió a Jerónimo, como un erudito, que revisara la traducción de los evangelios desde el griego al latín para superar la corrupción de los textos. Entonces, la primera tarea de Jerónimo es la revisión de los evangelios a un latín mejor redactado, pero sobre todo contrastado con los textos griegos que, bueno, solo de pasadita, se parecían mucho a la familia neutral. Ustedes saben que hoy hay una discusión, como veremos, siempre que una versión aparece, va a haber críticas. Siempre va a haber una sección de los cristianos que se va a escandalizar y que va a criticar una versión nueva. Esto ha sucedido siempre. Entonces, hoy tenemos la duda de, bueno, ¿cuál será la mejor traducción? La Reina Valera, la NBI, la Dios habla hoy, y entonces algunos hermanos un poco espantados porque la versión ya le quitó versículos de la Biblia, y a veces se dan cuenta que eso remite al texto griego, y entonces ahora a veces se quiere discutir que hay una familia de manuscritos griegos confiable y hay una familia de manuscritos griegos que es resultado de un complot satánico para desvirtuar la Biblia. Pues nada de eso es cierto, simplemente que los manuscritos tienen sus variantes, porque como dije, cuando las cosas se hacen a mano, siempre va a haber diferencias no esenciales, esto es lo importante, nunca van a ser diferencias esenciales, pero sí son diferencias pequeñas que al filólogo, al estudioso de los textos, le interesa conocer, comparar, y en ese sentido, el trabajo de Jerónimo nos muestra que sus textos eran muy parecidos a lo que hemos encontrado hoy en el Códice Sinaítico y en el Códice Vaticano, dos manuscritos griegos de la Biblia del siglo IV y del siglo V. Bueno, más adelante muere el obispo Dámaso y Jerónimo se va a vivir a Belén para aprender el hebreo, para consultar manuscritos, para tratar directamente con los rabinos. Estando en Belén, la primera tarea que se le encomienda es una revisión del Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento también estaba en latín, la Vetus Latina que hemos dicho. Jerónimo se va al puerto de Cesarea, que está también en Palestina, para consultar los manuscritos de la Septuaginta de Orígenes, el teólogo, el gran padre de la iglesia del siglo II, que se llamó Orígenes, había hecho un trabajo que se llama la Hexapla. Vamos a tener que conectar mucho con nuestra plática anterior de la Septuaginta, ¿no? Para poder ubicarnos. La Septuaginta, esa traducción que en la leyenda se dice que 70 rabinos hicieron y que en realidad es una tarea de casi 150 años. Ya en tiempos de la era cristiana, Orígenes de Alejandría hizo una comparación bíblica, un trabajo de crítica bíblica en el que estaba en 6 columnas. La primera columna era texto hebreo, proto-masorético, es decir, anterior a la invención de las vocales. Un texto muy parecido al hoy tradicional judío, pero con ciertas diferencias. La segunda columna era ese mismo texto hebreo, pero en letras griegas, es decir, como si fuera una transliteración, como si pusiéramos una palabra hebrea, por ejemplo, talmid, alumno, pero con letras nuestras, ¿no? Esa es la segunda columna. La tercera columna era la versión de la Septuaginta, que es una traducción precristiana. Pero como la iglesia cristiana nació con la Biblia Septuaginta, esto es importante recordarlo ahora, digamos que, ¿con qué Biblia nació la iglesia cristiana? Con la Biblia Septuaginta. Porque allá donde Pablo fue a predicar, Corinto, Roma, Éfeso, Berea, todos los judíos de esas zonas leían la Biblia griega.
y todos los gentiles entendieron y recibieron el Evangelio con la Biblia griega. Entonces, la iglesia nace con la Biblia griega, de tal manera que el Nuevo Testamento está escrito en la misma lengua, con el mismo vocabulario de la Septuaginta y con la misma teología. Y por eso los judíos empiezan a rechazar la Septuaginta porque, aunque no sea a propósito, porque los cristianos no la hicieron, la Septuaginta favorece toda la doctrina cristiana. Así tal y como más del 80% de las citas del Nuevo Testamento son citas no del texto hebreo, sino de la Septuaginta. Los judíos empiezan a rechazar la Septuaginta y mandan a hacer sus versiones al griego. Los judíos de entonces no rechazaban el latín ni el griego, como los judaizantes modernos. No, no, no. La prueba de que los judíos necesitaban el griego es que ellos hicieron sus nuevas traducciones al griego, dejando de lado su antigua traducción de la Septuaginta, que en su momento habían considerado incluso inspirada. Las tres nuevas traducciones judías fueron la de Símaco, la de Aquila y la de Teodosio. Y entonces la hexapla es columna hebrea, columna transliterada, Septuaginta y las traducciones de Símaco, Aquila y Teodosio. Esa es la famosa hexapla. Entonces Jerónimo se va a Cesarea para consultar la hexapla y revisar la traducción al latín del Antiguo Testamento desde propiamente el texto griego de la Septuaginta, pero con toda esta ayuda de la comparación hexapla. Esa es la segunda tarea de Jerónimo. Sin embargo, más adelante decide emprender, por allá del año 390, decide emprender ya una traducción directa del hebreo del Antiguo Testamento al latín. Y para ello se regresa a Belén. De hecho, el nombre, el seudónimo con que se conoce a Jerónimo es el solitario de Belén, porque ahí va a vivir en una cueva donde se ha hecho acopio de manuscritos protomasoréticos, insisto, manuscritos que no son todavía los que se vocalizan por los masoretas en la Edad Media, son anteriores, y con sus ligeras variantes sobre el texto más conocido hoy en el mundo judío, el Códice Ben Asher. Son anteriores, más parecidos en alguna forma a los rollos del Qumran. Bueno, desde ahí Jerónimo comienza su traducción. Cuando él se encuentra palabras difíciles, va a consultar las versiones de Símaco y Teodosio, porque ellos fueron muy literalistas en su manera de vertir al griego. Era una traducción verbum a verbum, de palabra a palabra. Es como si alguien me dice en inglés, how old are you? Y yo traduzco al español, ¿cuánto viejo eres tú? Que sería una muy mala traducción, pero palabra por palabra. Así eran las traducciones de estos judíos que entonces servían a Jerónimo para corroborar su trabajo, pero también tuvo Jerónimo mucha cooperación y mucha amistad con importantes rabinos de Palestina para hacer este trabajo. No había un pleito, no había una cerrazón de los judíos para que la palabra de Dios se conociera en la lengua del Imperio Romano, ¿no? Esto lo aclaro por esta prejuicio que hay ahora de que el hebreo es divino, el griego y el latín son paganos, y eso ya dijimos que no es así. Bueno, entonces Jerónimo, a lo largo de 16 años, se tarda 16 años para realizar esta traducción directamente del hebreo al latín, que se va a conocer precisamente como la Biblia Vulgata latina. La palabra Vulgata quiere decir accesible, quiere decir popular. De hecho, la Septuaginta ya se había llamado Vulgata de alguna manera, porque a diferencia del hebreo, que solo entendían los lectores oficiales en la sinagoga, la lengua griega era para todos. Las traducciones al arameo, Peshita, también quiere decir popular, también quiere decir Vulgata,
ahora esta traducción latina para todos también se va a llamar Vulgata, como podríamos decir ahora una Biblia como la palabra de Dios para todos, que es muy accesible para todos, sería una especie de Vulgata, ¿no? Entonces él se tarda estos 16 años en hacer esta tarea y sigue para ello el orden del texto hebreo. Le pone, Jerónimo le pone un prólogo a cada libro de la Biblia y a la Biblia también en su totalidad. Este prólogo, de los varios prólogos que tiene, este se conoce como el prólogo galeato, quiere decir prólogo protector. Y en el Jerónimo dice que los judíos no reconocen los libros de Macabeos, de Eclesiásticos, Sabiduría, Baruch, etc. Entonces, Jerónimo no los traduce. Jerónimo solo traducirá Tobías y Judith del arameo por petición de unos amigos, pero lo que hace de traducción al latín es lo que llamaríamos hoy la lista de libros protocanónicos. Y en el prólogo galeato explica por qué, porque ese es el canon que él conoce en los rollos y en los rabinos de Palestina. Y el orden en que acomoda los libros es el que tienen hasta hoy las Biblias hebreas, que es la Torá, que es el Pentateuco, después lo que se llaman profetas primeros, que es Josué, Jueces, primero Samuel, segundo de Reyes, luego profetas treros, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 menores, y luego los escritos, Salmos, Proverbios, Job, los 5 rollos, después viene Daniel, Esdras, Nehemías, y cerramos el canon con primero y segundo de Crónicas. Este es el orden judío, ese es el primer orden que tuvo la Vulgata de San Jerónimo. Bueno, posteriormente ya esta Biblia empieza a ser recibida con una traducción muchísimo más científica, muchísimo más elegante que las antiguas traducciones latinas. ¿Cuáles fueron los criterios que guiaron a Jerónimo en esta tarea? Primero, fidelidad al texto fuente. Aunque eso puede sonar ambiguo, porque es fidelidad, bueno, cuando menos es un anhelo, es una sana preocupación el tratar de ser fiel a lo que dice el texto. A veces, Jerónimo peca, no, casi no, pero a veces peca de dejar el texto hebreo muy, muy pegado, ¿no? Por ejemplo, a ciertas leyendas judías. Allá en Nehemías se dice que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, pero Ur puede ser la ciudad o puede significar horno. Y entonces los rabinos entendían que Dios había sacado a Abraham del horno de fuego, revolviendo la historia de los amigos de Daniel, ¿no? De hecho, hay un canto sefaradita medieval que sigue hablando de ese tema, ¿no? Que fue Nimrod el que echó a Abraham en un horno de fuego. Entonces, Jerónimo traduce así, conforme a las leyendas judías. Él quiere ser fiel al hebreo. Muchas personas desprecian la Vulgata como una Biblia católica, decíamos en las preguntas, pero olvidan que este es un trabajo hecho directamente de lo que Jerónimo llamó la veritas hebraica, es decir, la verdad hebrea. Jerónimo respetaba la Biblia Septuaginta, que era la predominante en su tiempo, pero él pensaba que una traducción más fidedigna tenía que hacerse de la lengua original, y por eso él hace ese esfuerzo de ir a la veritas hebraica. Claro, Jerónimo en ese entonces no puede saber lo que hoy sabemos, que la Septuaginta refleja un estado del texto hebreo anterior al texto masorético, pero no se conocían los rollos del Mar Muerto. Entonces Jerónimo no podía saber eso. Las diferencias entre la Septuaginta y el texto hebreo se atribuían a un error de los traductores al griego, y no es así. Muchas diferencias se deben a que todavía el texto hebreo estaba en formación. Como Jerónimo no podía saber eso, pues él pensó que traducir de los textos hebreos era mejor. Pues, y así lo hizo.
La segunda característica de su traducción es que él quería hacerlo en una forma elegante, en un estilo bello. Recuerden que él es un discípulo de Cicerón, así que hablando literalmente, la Vulgata original es en una joya de la literatura en contraste con la forma, pues a veces no muy correcta en la sintaxis latina que utilizaron los que traducían de la Septuaginta al latín. Esa es una segunda cualidad de la traducción de Jerónimo. Una tercera cualidad es que él quiere que haya comunicabilidad. Es decir, que aunque sea una traducción fiel y sea una traducción elegante, él quiere también que sea una traducción entendible, ¿no? Y bueno, entonces estas son algunas de las cualidades de la Biblia de Septuaginta. Sin embargo, decíamos, despertó animadversión, porque la iglesia, como el judaísmo de los tiempos de Filón de Alejandría, pensaban que la Septuaginta era una traducción inspirada, un poco como ahora nuestros hermanos norteamericanos piensan que la King James es inspirada y los hermanos latinoamericanos piensan que la Reina Valera 60 es inspirada. Así pensaban que la Septuaginta era la inspirada, y entonces incluso San Agustín, este gran maestro de la iglesia contemporáneo de Jerónimo, le decía a Jerónimo, no traduzcas del hebreo porque estás quitándole autoridad a la Septuaginta. Entonces él a pesar de todo lo hizo, y bueno, digamos que un gran sector de la iglesia que lo calificó de hereje, lo calificó de distorsionador de las escrituras, y que no recibió esta nueva traducción. Y esa es la razón por la que por 200 o 300 años, las dos versiones estuvieron en las iglesias. Se usaban una o la otra, o a veces combinadas indistintamente. Y como sucedió cuando la versión 909 de la Reina Valera se enfrentó a la 60, hubo iglesias que se dividieron. En ese tiempo también se dividieron los que querían quedarse con la Vetus Latina y los que aceptaban la Vulgata Latina, ¿no? Pero, sin embargo, poco a poco la Vulgata fue teniendo un lugar especial. Por ejemplo, en España, había un obispo español llamado Lucinio Bético, amigo de Jerónimo, y Jerónimo dio a su secretario directamente copias de la Vulgata para que él las llevara a España. En la historia de la Biblia, de la misma Biblia, llamada separada en el profeta Isaías, y luego en la historia de la traducción bíblica, España ocupa un lugar fundamental. Esto pues debería darnos cierto gusto porque pues estamos emparentados tanto en lengua como en historia con España, ¿no? Entonces España tuvo manuscritos de primera mano de la Vulgata desde tiempos muy antiguos. Isidoro de Sevilla, que es uno de los grandes intelectuales de España, autor de las etimologías, fue uno de los grandes promotores de la Biblia Vulgata por encima de la Vetus Latina. Y es precisamente, me voy a brincar tantito, en el siglo XVI encontramos a Casiodoro de Reina profesando en el monasterio de San Isidoro, y se refiere a este Isidoro de Sevilla, ¿no? Este que trabajó bastante bien y con las etimologías y con la Vulgata Latina. Tenemos también en unos videos, que no sé si vamos a poder ver, donde estoy mostrando un ejemplar español del año 960, conocido como el Codex Gótico Legionensis, obra de un teólogo conocido como Peregrino, en donde tenemos el texto de la Vulgata, salido de los textos de Lucinio Bético, con anotaciones marginales comparando con la Vetus Latina, también anotaciones en árabe, que fue una Biblia de los árabes cristianos de España, los mozárabes, y además de ello, pues con los comentarios
de Prisciliano, un hombre que fue calificado de hereje simplemente porque criticaba la riqueza del clero. Diríamos que es el primer protestante de la historia, Prisciliano, ¿no? Bueno, a poco la Vulgata se va difundiendo y va ganando un lugar gracias a su calidad de traducción. Voy a resumir entonces, ¿qué contiene la Vulgata latina? Contiene del Antiguo Testamento la traducción que hace Jerónimo de los libros protocanónicos y la que hace de Tobías y Judith del arameo. Contiene los deuterocanónicos tomados de la versión de Teodosio, del judío que los había traducido al griego. Y contiene los salmos. Parece que Jerónimo no tradujo los salmos, los revisó 2 veces. Una vez en Roma, se conoce como el Salterio Romano, del que casi no se usa más que en el breviario, y el Salterio Galicano, porque llegó a la zona de Francia, de Lyon, donde moriría Ireneo, y ese es el Salterio que tenemos en las Biblias propiamente vulgatas tradicionales. Aquí tengo una vulgata editada por la Sociedad Bíblica de Alemania. Es una vulgata con aparato crítico porque ya veremos al pie de cada página la serie de referencias a los manuscritos. De la Vulgata tenemos 8,000 manuscritos completos y muchísimos más fragmentarios. Quizás estaríamos hablando de más de 15,000 manuscritos de la Vulgata. Recuerden que si contamos los manuscritos de la Biblia, hebreos, griegos y de las traducciones tempranas, la Biblia está atestiguada por más de 30,000 manuscritos. Y así como en las Biblias críticas de hebreo y griego, también en estas Biblias críticas latinas habrá que hacer demostración de qué manuscrito estamos tomando cada cosa, en donde hubo variantes, de qué época y de qué región es el manuscrito. Esa es la tarea de la ciencia bíblica que se llama la crítica textual. Voy a leer unos 2 o 3 versículos del Salmo 23 que todos conocemos. En la Vulgata es el Salmo 22, porque en la Septuaginta era el Salmo 22. ¿Por qué este desfasamiento de capítulos? Porque los Salmos 9 y 10 en hebreo forman un acróstico. Cada versículo comienza con una letra del alefato, así en orden, A, B, C, D. Y para que ese acróstico quede completo, hay que unir los Salmos 9 y 10, lo que hacen los sabios de la 70, pero no se hace así en los textos hebreos. Entonces, como nuestras Biblias de Reina Valera fueron traducidas del hebreo, para nosotros es Salmo 23. Para la Septuaginta y la Vulgata es Salmo 22. Voy a leer con la pena, porque está el maestro, el doctor Marco Navarro. Saludos, Marco. Alza la mano, profesor. Él es uno de nuestros maestros de latín, ¿verdad? Así que ya me corregirá la pronunciación. Lo pueden consultar en lo que gusten sobre temas de griego y latín. Miren, solo para que veamos las ligeras diferencias al Salterio Galicano al Salterio hebraico. Dice, Dominus reget me et nil mei de erit. Y en cambio, de la versión hebrea dice, Dominus paschit me. La diferencia, Dominus reget, Dominus paschit, ¿no? El Señor me rige, el Señor me pastorea. El 2, in loco pasque ibi me conlocavit. Y la otra versión, in pasqui servarum adclinavit. O sea, ambas, la idea es la hierba, ¿no? Ahora, respecto al agua, dice el Salterio Galicano, superaquam refectionis educavit me. Y en el hebraico, superaquam refectionis nutrivit me. El verso 3, animam meam convertit. Y el hebraico, animam
mea mesi. Deduxit me super semitas justitiate. Y el hebraico, duxit me per semitas justitiati propter nomen suo. Entonces hay ligeras diferencias en cómo se expresa en latín si procedemos de la Septuaginta o de la Vulgata. Es muy interesante, pero bueno, sírvanos un poco para tener idea de cómo mal suena el latín, ¿verdad? Pero bueno, sigamos adelante. En la difusión de la Vulgata vamos a tener un caso interesante porque para la época de la Edad Media tenemos ya también una corrupción del texto de la Vulgata. Es decir, la Septuaginta tuvo su corrupción porque los cristianos revolvieron las versiones de la Septuaginta con Símaco, con Teodosio, con la revisión de Luciano, etc. La Vetus Latina tuvo sus corrupciones porque trataban, ya dijimos, de concordar evangelios y no toda la gente era tan bien preparada para traducir a un buen latín. Luego la Vulgata, que surge para remediar eso, empieza a tener su propia corrupción. ¿Por qué? Primero por el proceso natural de que el copiado a mano va haciendo los cambios. Pero la segunda es que se trabajan a veces interpolaciones de la Vetus Latina por tanto tiempo que estuvieron conviviendo. El otro problema son las glosas. Glosas significa que al margen se ponen explicaciones. Una glosa es una explicación. Por eso no debemos decir desglosar, porque sería desexplica, ¿no? Una glosa es una explicación. Entonces, cuando el siguiente copista toma la glosa y la inserta dentro del texto, empieza una corrupción un poquito mayor. Hay glosas que explican leyendas. En Juan 5, donde se habla del estanque de Betesda, en el texto más antiguo, no se dice que un ángel movía el agua. Eso fue una glosa posterior, que luego alguien introdujo como verso 4 en el pasaje, ¿no? En el caso de 1 de Juan 5:7, si nos da tiempo, algo comentaremos. Isaac Newton hace un maravilloso estudio de eso. Alguien puso, y precisamente en latín, no en griego, en una de las copias latinas, puso una interpretación piadosa. A él le parecía que los 3 testigos eran, y es correcto, ¿no? Era una analogía con la Trinidad. Pero un siguiente copista lo insertó dentro del texto y así nos llegó a nosotros. Entonces, la Vulgata va sufriendo este deterioro y entonces empieza una necesidad de revisar, una necesidad porque la Vulgata se fue, digamos, difundiendo por 4 caminos. Las copias hispánicas o españolas, las ibérnicas o irlandesas, las gálicas o francesas y las copias itálicas o romanas. Esas fueron las 4 familias de manuscritos de la Vulgata. Entonces, quizá la mejor de ellas fue la ibérnica, la que se conserva en Irlanda. Algunos monjes irlandeses, como Alcuino o Beda el Venerable, fueron llamados por el emperador Carlomagno para que le fuesen a enseñar a leer, y ellos ayudaron a una difusión de la Vulgata en Europa. Pero para los tiempos del siglo XIII tenemos una versión predominante, que es la versión de París, de la Universidad de París. En la historia de la cultura es importantísima la formación de las universidades, porque eso da una revolución a la sociedad, al conocimiento. En la Universidad de París teníamos una Biblia llamada uno de los códices parisienses, en el que Esteban Langton, por allá del año 1220, divide por primera vez la Biblia en capítulos. Y fue precisamente en un manuscrito
de la Vulgata latina, ¿no? Estoy tratando de anotar algunas cosas importantes para nuestra relación con la Vulgata. Por ejemplo, el español nace del latín. Precisamente como los romanos invaden España, el latín se combina con algunas de las lenguas ibéricas, celtas, que estaban allí, con el árabe, que domina España 700, 800 años, con algunas palabras griegas, y pues ese es el español, ¿no? Toda esa combinación que en su 70% es derivada del latín. Entonces, por ejemplo, tenemos en el nombre de una virgen muy famosa, Guadalupe, tenemos una raíz árabe, gua, que quiere decir río, y lupus, que quiere decir lobo, del latín. Entonces, Guadalupe es árabe con latín, ¿no? El río de los lobos. Entonces, nuestra lengua viene del latín. Pero también, estaba explicando, nuestras Biblias tienen capítulos gracias a que en la traducción y en la predominancia que toda la Edad Media tuvo la Vulgata, fue cuando se dividió en capítulos. Roger Bacon, uno de los grandes filósofos, fue también un promotor de la Vulgata, pero él sí ya empezó a insistir en la necesidad de encontrar los mejores manuscritos y hacer una revisión. No quiero que se me olvide, los mejores manuscritos de la Vulgata habían sido conservados por un hombre llamado Casiodoro. No me refiero a Casiodoro de Reina, aunque probablemente Casiodoro de Reina tomó su nombre como un monje de este otro Casiodoro. Marco Aurelio Casiodoro, del siglo VI, fue un hombre que formó una especie de escuela. Yo le digo que el primer museo de la Biblia, que se llamó el Vivarium, y allí él hizo un acopio muy grande de manuscritos bíblicos, griegos, hebreos, latinos y de literatura clásica. Y enseñó a sus alumnos y escribió un libro que predominó toda la Edad Media, cómo debería hacerse la tarea de los copistas bíblicos. Este grandioso Casiodoro, el fundador del Vivarium. Bueno, me voy a apurar porque el tiempo nos está comiendo. Un poquito más adelante vamos a llegar a tiempos de la Reforma. En los tiempos de la Reforma ya se ve la necesidad de editar mejor la Vulgata o incluso de hacer nuevas traducciones. El mejor editor de la Vulgata es Roberto Stephanus. Esto ya lo hace de manera impresa. ¿Por qué? Porque la imprenta se inventó en 1452. ¿Y cuál fue el primer gran libro que se imprimió? Ni más ni menos que la Biblia. ¿Y qué Biblia? La Vulgata latina. En uno de los manuscritos de la Recensión parisiense, la Biblia gigante que estaba en Maguncia, una Biblia manuscrita. Lo que hace Gutenberg con su diseñador Peter Schoeffer es lograr que las letras de plomo, los tipos móviles, sean exactamente iguales a las letras manuscritas. Y si usted compara la Gran Biblia de Maguncia con una impresa, no va a haber diferencia. Es una maravilla matemática de diseño de Gutenberg y Peter Schoeffer. Entonces, pero la diferencia obviamente es que esta Biblia se va a poder imprimir por cientos o por miles de veces, trayendo la revolución del milenio, abaratando la producción de libros y difundiendo el conocimiento. La Vulgata era tan buscada, tan importante, que la época de los incunables le llamamos a los primeros 50 años de la invención de la imprenta en adelante, se imprimieron 150 ediciones de la Vulgata. En solo 50 años hubo 150 incunables de la Vulgata. Para el siglo XVI, Roberto Stephanus, protestante, hace varias ediciones de la Vulgata, ediciones bastante bien cuidadas, y divide la Biblia en versículos. En 1555, Roberto Etienne o Roberto Stephanus, que es la misma persona, divide la Biblia en versículos. Y es así como tenemos ahora nuestras Biblias. Así que la Biblia de Gutenberg no tendría versículos,
solo tendría capítulos. Los manuscritos ni siquiera estarían divididos en capítulos, ¿no? Bueno, después de Roberto Stephanus, también se ve la necesidad de hacer nuevas traducciones al latín. Si más que corregir la Vulgata, mejor hagamos otras, porque el latín sigue siendo una lengua importante. Calvino escribe en latín. Casiodoro de Reina escribe algunas de sus obras en latín. Los filósofos, hasta René Descartes, siguen escribiendo en latín. Entonces sigue siendo una lengua, la lengua sagrada. Se considera casi un sacrilegio escribir teología o filosofía en una lengua vulgar, ¿no? Así que Erasmo de Rotterdam hace una traducción, una nueva traducción del Nuevo Testamento al latín. Y es gracias a ese esfuerzo que recopila manuscritos griegos y se publica también por primera vez el Nuevo Testamento en griego, en 1516. Pero también tenemos otras traducciones famosas al latín, por ejemplo, la de Sante Spagnini, una excelente traducción diferente a la Vulgata, en la que Casiodoro de Reina se va a basar mucho para la Biblia del Oso. Tenemos la traducción de Cayetano, un obispo católico que siempre estuvo en contra de aceptar los deuterocanónicos como inspirados en el Concilio de Trento. Tenemos otra traducción de Sebastián Castellio, también al latín. Él es el primero que usa el nombre Jehová, y de ahí la toma Casiodoro para su propia traducción al castellano. Entonces, estas fueron traducciones al latín nuevas, pero que siempre eran mal vistas por la Iglesia Católica, porque pues ella quería que predominara solo la Biblia católica. El cardenal Jiménez de Cisneros, 1517, había comenzado a publicar una Biblia políglota. Por ejemplo, la ley está en cuatro secciones: texto hebreo, latino, Septuaginta y Targum, arameo. Son las 4 secciones. Pero al centro quedaba la columna latina de la Vulgata, porque decía Jiménez de Cisneros que la Vulgata representaba a la Iglesia Católica, el texto hebreo a la sinagoga y el texto griego a la Iglesia Ortodoxa. Y entonces debía quedar al centro el latín como Cristo entre los dos ladrones. Sin embargo, bueno, para 1517 también Lutero comenzaba la reforma. Y cuando Lutero traduce la Biblia al alemán y la publica en 1534, pone en su traducción al alemán los apócrifos. Si usted ve la Biblia de Lutero, tiene Macabeos, tiene Eclesiásticos, Sabiduría, etc. Pero, al igual que San Jerónimo, Lutero indica en su prólogo que esos libros son bellos, son edificantes, pero no son de autoridad. Y digamos que cuando la Iglesia Católica decide cómo vamos a combatir a Lutero, va a echar mano de todo lo que pueda para ponerse en contra de Lutero. Entonces después, varios años después, porque es hasta la 4ª sesión del Concilio de Trento, 1546, cuando el concilio decide que si Lutero dice que esos libros no son inspirados, entonces la Iglesia que se cree, la Iglesia romana se cree depositaria de la Biblia, tiene la autoridad para decidir un segundo canon. Eso quiere decir deuterocanónico. Y entonces decide que esos libros sí son también inspirados. Y es a partir de ahí que la Iglesia Católica oficialmente acepta los deuterocanónicos que estaban en la Vulgata, aunque no se consideraban canónicos, estaban en la Vulgata, pero no como canónicos, y decide también declarar a la Vulgata la Biblia oficial y sin errores. Esto de sin errores, pues obviamente les va a crear muchos problemas al clero católico, porque pues cuál de todos los manuscritos y de las versiones que habían sido corrompidas, las recensiones, cuál era la buena. El Papa Sixto V convoca inmediatamente a una comisión para revisar y sacar el mejor texto de la Vulgata. Se desespera porque la revisión es muy lenta. Algunos hermanos
y quizás hasta algunos donadores para la traducción quisieran que las cosas se hagan así. Eso no se puede. El error de Sixto V fue decir, ustedes se tardan mucho, la voy a revisar yo. Y la revisó él y la publicó inmediatamente. ¿Y saben qué sucedió? La propia Iglesia Católica, unos años después, recogió todos esos ejemplares para destruirlos. Fue necesaria la convocatoria de una nueva comisión por el Papa Clemente VIII, que tomó ya con más seriedad el trabajo de un cardenal que se apellidó Carafa y que había hecho ese trabajo con más cuidado, y por eso hoy se conoce la Biblia católica como Biblia Vulgata Latina Sixto Clementina, es decir, por el Papa Sixto V y Clemente VIII, que revisaron la Biblia. Pero a pesar de esas revisiones, la Vulgata se ha tenido que revisar constantemente, porque evidentemente no hay una Biblia sin error. Si nos referimos a la materia de la fe, a las doctrinas esenciales, cualquier Biblia que no sea fraudulenta es una Biblia sin error. Pero si nos referimos a las variantes de manuscritos, a que una traducción ya no se pueda mejorar porque ya es perfecta, eso no existe. No hay una Biblia sin error. Bueno, entonces la Vulgata se volvió de ese momento la Biblia que era la única que los teólogos católicos podían consultar. Así que, por ejemplo, las primeras Biblias al castellano católicas, como fue la Biblia del Padre Schio de San Miguel, de 1794, o la Biblia de Tomás Amat, de 1825, están traducidas al castellano de la Vulgata. Son traducción de la traducción, porque el Concilio de Trento no permitía traducciones a lenguas vulgares sin el permiso del obispo. No permitía traducciones que vinieran sin las notas de los padres para que el creyente no tergiversara la interpretación, igual que los judíos con su Masorá, para que no se malinterprete, ellos le ponen unas notas allí, ¿no? Y no permitía que se hiciera una traducción, en el caso de que se llegara a hacer, más que de la Vulgata latina. Por eso todas las Biblias católicas antiguas son vertidas del latín. Va a ser hasta 1945, ya pleno siglo XX, cuando se permita por el Papa Pío XI que los biblistas católicos puedan traducir del griego y del hebreo. Y eso lo hacen Nácar y Colunga. La primera Biblia católica traducida de hebreo y griego es Nácar y Colunga. En contraste con esto, el protestantismo desde Lutero y todos los que hicieron lo mismo que Lutero, traducir la Biblia a la lengua de su pueblo, lo hicieron del hebreo y del griego. Este es el caso de Casiodoro de Reina. Casiodoro traduce del hebreo y traduce del griego, pero Casiodoro consulta la Vulgata, porque tanto Lutero como Casiodoro estaban perfectamente familiarizados con la Vulgata. Cuando ellos fueron monjes, ellos conocieron la Biblia, ellos conocieron la filosofía, ellos conocieron la teología con la Biblia latina. Entonces, no es que la Vulgata fuera mala. Lo que pasa es que algunas palabras del latín habían perdido su sentido en el uso constante de las doctrinas. Por ejemplo, en el caso de Lutero, Lutero encuentra en el Evangelio que Jesús dice, arrepentíos. Pero en latín la palabra arrepentimiento es penitentia, penitencia, que significa cabalmente arrepentimiento. El problema es que en su tiempo la iglesia ya no entendía penitencia como arrepentimiento, sino como un sacramento por el que tú confesabas tus pecados, tenías que conseguir sentir la contrición y luego pagar una pena para hacerte merecedor del perdón. Entonces, fíjense qué distancia había ya entre penitencia como arrepentimiento y penitencia como un sacramento que implicaba las obras de restitutio. Entonces, cuando Lutero estudia el Nuevo Testamento de Erasmo, el testamento en griego, y ve que penitentia viene de metanoia, metanous, cambio de mente, dice, no, el Nuevo Testamento no está hablando de un sacramento, el Nuevo Testamento está hablando de una actitud constante en la vida del cristiano.
Y entonces por eso la vuelta a las lenguas originales del humanismo cristiano va a ser fundamental para superar la distorsión semántica que vía el latín la Iglesia Católica había hecho. En el caso de Casiodoro de Reina, que también creció con la Vulgata, pero él quería que su pueblo viera la luz con una Biblia en su lengua, pero acuérdense que él está pensando en toda América, España, Flandes, Sicilia, Cerdeña, Países Bajos, porque en ese entonces ese es el imperio español. Por ahí hay un biblista en Sudamérica, no digo nombre, o como diría Cervantes, de cuyo nombre no quiero acordarme, que dice que Lutero, que Casiodoro no sabía hebreo y que tradujo la Biblia del Oso de la Vulgata. Eso es mentira. Casiodoro consultó la Vulgata, por supuesto. El orden de los libros en nuestra Biblia es el orden de la Vulgata parisiense. Acuérdense que Jerónimo puso el orden hebreo, pero en las copias parisienses está el orden que tenemos nosotros ahora, que es más parecido al orden de la Septuaginta. Entonces Casiodoro tradujo del hebreo, pero mantuvo el orden de la Vulgata. Y también incluyó los libros apócrifos, porque acuérdense cuál es el objeto de Casiodoro, que si él está exiliado, él es un autor prohibido en el índice de la Inquisición, no quiere poner su nombre ni que su traducción parezca en ninguna manera una Biblia protestante. Él quiere que su traducción parezca una Biblia católica para que llegue al pueblo para quien él está haciendo este esfuerzo en el que le va la vida. Y por eso la Biblia del Oso inicia citando unos decretos del Concilio de Trento. Ahora, la mejor manera de ver que Casiodoro también consultó el texto hebreo es ver que cuando el texto hebreo difiere mucho de la Vulgata, Casiodoro se va con el texto hebreo. Si hubiera simplemente traducido de la Vulgata, no tendríamos en nuestras Biblias diferencias con la Vulgata. Y como él lo dice en su exhortación al lector, consultó la Vulgata, la traducción de Santo Españino, la Biblia de Ferrara, y no puede mencionar el Testamento de Pérez de Pineda, porque ese ya está perseguido. No puede mencionar la Biblia de Ginebra o la de Lutero, porque él ha estado en Francia, en Alemania, pero seguramente él hizo un gran acopio para esta excelente traducción, que es la Biblia del Oso. Bueno, voy a ir cerrando porque yo creo que ya me largué un poquito. Bueno, vamos a cerrar aquí, porque yo creo que las preguntas nos van a dar la oportunidad de ampliar donde haya una preocupación particular. El año 2020 se cumplen 1400 años de la muerte de Jerónimo. Él murió en el año 420. Y por eso este es uno de los motivos, porque en el ámbito católico y protestante hemos decretado el año 2020 como año internacional de la traducción bíblica. Los motivos son tres. La muerte de Jerónimo de Estridón, traductor de la mayor parte de la Vulgata. En el caso del Nuevo Testamento solo revisa los evangelios, ¿no? Porque la traducción de las epístolas es de Pelagio, este gran teólogo que ha sido muy denostado por el catolicismo y el protestantismo, pero gracias a que ahora se han descubierto más textos de él, ya no vamos a saber de él solo por los que lo criticaron. Hay que hacer un reestudio de Pelagio. A él le debemos la traducción de una buena parte del Nuevo Testamento. Pero bueno, el año 420 muere y estamos celebrando 1400 años de su muerte. Estamos celebrando 500 años del natalicio de Casiodoro de Reina, que nació cerca de Sevilla en 1520. Y estamos celebrando 100 años del inicio de las traducciones a lenguas indígenas con Guillermo Cameron Townsend, cuando pues inicia esta traducción al cachiquel, que como saben dará origen luego al Instituto Lingüístico de Verano y finalmente a Wycliffe Traductores y pues incluso a la Alianza Wycliffe. Es un año de gran celebración. Estoy atento a las preguntas.
Cristian, muchísimas gracias. Seguramente hay mucho más todavía por seguir aprendiendo, explorando acerca de la Vulgata Latina, pero tú nos has bendecido en esta mañana con un viaje por sus páginas, por su historia, por las curiosidades alrededor de este texto tan importante. Y hay algunas preguntas que ya tenemos de parte de nuestros invitados y quiero compartirte las que ya tengo aquí en mi computadora. Entonces, en el mismo orden que nos estaba escribiendo, eh, hay una pregunta que dice de la siguiente manera: en la Vulgata Latina se introdujeron los libros apócrifos. Ok, miren, solo para que no se me olvide, si usted quiere conocer una Vulgata lo más cuidado, lo más cercano a lo que pudo haber sido, y en español, puede comprarse una Biblia en español que se llama Biblia San Jerónimo. Es una traducción que usa el trabajo del padre Shio, pero contrastando con los últimos estudios sobre la Vulgata. La Vulgata no introdujo los apócrifos en un sentido así como que se me ocurre meterlos aquí. Recuerde varias cosas. Primero, el canon se va formando a lo largo de más de 400 años. Ese es el tema de la próxima conferencia en septiembre. Y la Biblia no es un libro entre dos tapas hasta el siglo IV de la era cristiana. Mientras no es un libro entre dos tapas, sino un conjunto de rollos, pergaminos o papiros, es muy difícil saber cuáles son y cuáles no son. Y los diferentes grupos judíos tienen diferente cantidad de libros. Una cantidad tienen los judíos de Palestina, de la rama saducea, otra cantidad tienen los fariseos, otra cantidad tienen los esenios en Qumran y otra cantidad tienen los judíos de Alejandría. Entonces, simplemente ahí, digo, eso lo vamos a estudiar en la próxima sesión. La Septuaginta también nos llegó primero como rollos independientes. La Septuaginta antes de Cristo no empezó por un libro entre dos tapas. Entonces, los judíos de Alejandría conservaron y copiaron más libros. Si los consideraban inspirados o no, eso no sabemos, porque no se ha madurado la idea de un canon. Lo que sucede cuando la Biblia queda entre dos tapas, y es precisamente la Septuaginta del siglo IV, se incluyen todos los libros que han circulado, aunque la Iglesia reconozca la diferencia entre, por ejemplo, Génesis, que en ese entonces se diría es un libro para leer en la comunidad, y Primero de Macabeos es un libro para leer en forma privada. Esa era toda la diferencia. O son libros para la comunidad o son libros para que cada quien consulte de manera privada. Eso va a dar origen después a la diferencia entre canónico y no canónico, pero la Vulgata, que nace en la época en que el libro comienza a ser el libro entre dos tapas, nace siguiendo todo lo que se encuentra en la Septuaginta, pero no así por San Jerónimo directamente, porque ya dije que él, en el prólogo Galeato, indica que solo traduce los libros que los judíos de Palestina aceptan. Para que la Vulgata quede completa en el sentido de tener todos los libros que circulaban en la Septuaginta, hay que revisar también y tomar algunos pasajes de los trabajos de Teodosio y de Símaco. Muchísimas gracias, Cristian. Hay otra pregunta que viene de parte del pastor Hernán. Dice: Jerónimo tuvo diferencias con Agustín de Hipona. De estas, ¿cuáles son las que resaltan en la traducción de la Vulgata Latina? Pues yo creo que las diferencias más bien fueron en cuanto a qué traducción debería tener la autoridad. Esto lo sabemos por correspondencia que se conserva entre los dos padres de la Iglesia. San Agustín quería
que se mantuviera la autoridad de la Septuaginta. Y Jerónimo pensaba que recurrir al hebreo era mejor. Y pues esa fue básicamente la discusión, pero yo creo que en general no tuvieron en otros temas teológicos grandes discusiones. Claro, Agustín bordó sobre otros temas más complejos que antes no existían, como pecado original, predestinación, bautismo de niños, etcétera, que Jerónimo no siempre concordaba, pero no llegaron a mayores discusiones en eso, ¿no? Vale, tenemos espacio para dos más. Estas son ya muy específicas respecto a textos o versículos. Dice una de la siguiente manera: ¿por qué Jerónimo inventa Isaías 28:10, entre paréntesis, mandato sobre mandato, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá, según quien escribe esta pregunta, que es el hermano Seas? Algo que el hebreo no dice, según la afirmación de la persona que pregunta. Dice, otras traducciones dicen que en ese verso algo diferente, por ejemplo, la traducción Dios habla hoy, la cantera, iglesia, etcétera. Es tal cual como él lo escribió. No sé si puedes comentar al respecto, por tratarse una pregunta muy, muy específica de un versículo. Sí, efectivamente, Isaías 28, 10 y 13 son muy interesantes porque nos dicen unas palabras que no tienen traducción. Saula, Sau, Kaula, Kau, Sersham, Sersham. Es el texto donde el profeta recibe las burlas de los sacerdotes que le dicen, Isaías, no entendemos tus profecías de que Dios va a permitir que el lugar donde está su templo sea destruido, que van a venir otros y van a dominar unos gentiles, paganos, van a dominar al pueblo de Dios. Eso es inaceptable, eso es suponer que no somos el pueblo escogido, que no somos el pueblo del pacto, y se burlaban de Jeremías diciéndole, hablas como si estuvieras borracho. Y entonces Jeremías los reprende diciendo, el problema es que efectivamente y de manera literal, los sacerdotes se emborrachan y el templo está lleno de vómito. Y entonces toma las palabras de estos que se burlaban, Saula, Sau, Kaula, Kau, Sersham, Sersham, como jerigonza, como garabatos, que le dirigían a Jeremías. Y entonces Jeremías dice, Isaías dice, sí, ahora les voy a decir lo siguiente, va a venir un pueblo de extraña lengua y se va a cumplir lo que yo dije. Él se refería, en primer término, al pueblo babilónico o al pueblo asirio, primeramente, que con una lengua que los israelitas no entendían, llegaron, dominaron y destruyeron. Pero la profecía de Isaías también va más allá porque se refiere al Espíritu Santo, a un refrigerio, a un reposo que Dios nos va a dar. Y Pablo en 1 Corintios 14 cita esta palabra como una profecía de las lenguas. En extraña lengua hablaré a este pueblo, dice Pablo en 1 Corintios 14. Y entonces en el verso 13, Isaías retoma la burla y dice, pues ahora sí, será una verdad que Dios les hablará en esta lengua de balbuceo de los niños recién nacidos. Kaula, Kau, Saula, Sau, Sersham, Sersham. El problema es que algunos traductores pues se afanan por decir qué puede significar esto. Recordemos, voy aquí, estoy en la Vulgata, en Isaías 28:13. Déjenme ver si lo localizo rápido. Sí, efectivamente, él traduce, et eris eis verum domini manda, remanda, manda, remanda, expecta, respecta, expecta, respecta, modicum nibi, modicum nibi. O sea, si se fijan, Jerónimo está haciendo dos cosas. Primera, las palabras hebreas no se escribían con vocales, solamente consonantes que normalmente muestran la raíz de una palabra. Lo más parecido, aunque las palabras no signifiquen algo, se parecen un poquito a ciertas raíces
que se utilizan aquí. Pero sobre todo creo que aquí lo importante es que Jerónimo está buscando que su traducción suene equivalente al juego de palabras hebreas. Independientemente, por un momento, abstraigámonos de lo que significa, repito, cómo es la consonancia de las palabras, ¿no? Digamos, el jueguito que hace una especie de canto de rima. Manda, remanda, manda, remanda, expecta, respecta, expecta, respecta, modicum nibi, modicum nibi. Eso es el juego que se repite precisamente en cuanto a auditivamente en el hebreo. Ahora, ¿qué puede significar? Diríamos más bien que este es un versículo que no hay que traducir, sino interpretar. Por ejemplo, hablando del don de lenguas, cuando una persona escucha a otra orar en lenguas y esta persona recibe la interpretación, no esperamos que va a traducir palabra por palabra. Lo que esperamos es que mientras él escucha al otro hablar en lenguas, en su mente va a venir un mensaje que él va a dar y que suponemos la interpretación de lo que el otro estaba diciendo. Entonces, interpretar se distingue en el sentido riguroso de traducir porque no estamos tratando de vertir una sintaxis tal cual, sino, por ejemplo, una pintura, una obra musical, no la traducimos, la interpretamos, ¿no? En este sentido, por eso las distintas versiones han escogido distintas soluciones. Hay unas Biblias que traducen la palabra de Dios le será A, B, C, D, E. Otras dicen babe, vivo, bu. Hay una española que dice chico aquí, chico allá. Y bueno, Jerónimo escogió este jueguito de palabras, pero el problema es siempre el mismo, ¿no? En hebreo no significa nada. La idea que sí debemos comunicar es un balbuceo, que es primero una burla y que luego se convierte paradójicamente en una profecía del hablar en lenguas. Cristian, muchísimas gracias. Y esta es ya una última pregunta en relación a la Biblia del Oso. Obviamente nos estamos saliendo de la Vulgata Latina, pero es para cerrar. Y ¿podría ser la Biblia del Oso una de las más cercanas en su traducción a los textos originales o traducción original? Esta pregunta la hace Jesús Arturo. Bueno, miren, con todo y lo que amo a la Biblia del Oso, y la hemos celebrado todo el año pasado, y muchos crecimos con revisiones de la Biblia del Oso, y nos identificamos con ella como Biblia perseguida, porque hemos sufrido persecución en mayor o menor grado, creo que todos hemos sufrido discriminación y hasta persecución. Y esa es una Biblia perseguida, es nuestra Biblia. Sin embargo, de manera muy objetiva, hay que reconocer que no necesariamente es la más apegada. Primero, porque toda traducción es perfecta, toda. Si ustedes, por ejemplo, están traduciendo a lenguas indígenas, lo que logren será maravilloso, será una bendición, pero también tendrá que revisarse alguna vez. Casiodoro, al final de su exhortación, donde empieza, dice, yo he tratado de hacer lo mejor posible. Y hay que reconocer el gran acierto y la gran fidelidad con que él lo hizo. Pero él mismo está diciendo ahí en la exhortación, yo quisiera que esta traducción no se hiciera por una sola persona. Porque a diferencia de Lutero, que tuvo a Melanchthon e incluso judíos que lo apoyaron, a diferencia de la King James, que se hizo por todo un comité y el financiamiento del rey, Casiodoro la hizo solo, sin dinero, huyendo de un lado a otro. Él dice, yo espero que algún día el rey reconozca que es su responsabilidad financiar un comité de expertos para que mejoren este trabajo que yo he hecho y que no pretendo que sea la última palabra. Eso lo dice Casiodoro. Entonces los hermanos que defienden la 60 o la 909 o la Reina Valera restaurada son más papistas que el Papa, ¿no? Porque pues ni Casiodoro pretendió eso. Entonces, bueno, hay cosas en las que Casiodoro podría mejorarse. Por ejemplo, a veces en el uso del imperativo y el indicativo. Porque tenemos en Gálatas 5:16, Casiodoro traduce
andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si queda así, son dos mandatos, ¿no? Primer mandato, andar en el espíritu. Segundo mandato, no satisfacer los deseos de la carne. El problema es que en griego se escribe igual el presente indicativo que el imperativo. Y entonces es válido también traducir, andad en el espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. En el primer caso tenemos dos mandatos. En el segundo caso tenemos un mandato y un resultado. A mí me parece mejor la segunda opción. Dios no me manda matar mis obras de la carne porque yo soy carnal y cómo voy a poder yo vencer a la carne. Eso no se puede. La única solución para vencer la carne es permitir que el Espíritu Santo me llene. Esto es una verdad que el cristianismo ha dejado de tener en el centro de su vida cotidiana, ¿no? Pensamos que si vamos a la iglesia, que si estudiamos la Biblia, que si tenemos un ministerio, que si somos buenas personas, ya está todo hecho. Porque además que tenemos el Espíritu desde que creímos, ya es una doctrina, ya no necesitamos hacer nada. No, hay que llenarse del Espíritu Santo diario. Hay que rendirse al Espíritu Santo diario. Y el camino para vencer la carne no es más ayuno, no es ir a liberación, no es ir a que me rompan maldiciones, no es ir a... El único camino para vencer la carne es estar lleno del Espíritu Santo. La oposición es la carne contra el Espíritu. Desde esa perspectiva, sería una mejor traducción decir, andad en el Espíritu y no satisfaré. Diríamos, es la única manera en que ustedes no serán vencidos por la carne. Es un ejemplo muy breve de que habría cosas mejorables, ¿no? En el trabajo de Casiodoro, que es excelente. Eso, gracias a Dios por ese trabajo. Por otro lado, Casiodoro, como Lutero y el propio Erasmo de Rotterdam, no contaron con los manuscritos que hoy se han descubierto. Los siglos XIX y XX fueron los más bendecidos en el hallazgo de restos arqueológicos y de manuscritos bíblicos. Simplemente los rollos del Mar Muerto, Códice Sinaítico, Vaticano, Alejandrino, nuevos papiros como el papiro Ryland y ahora reciente un papiro de Marcos, la Genizá del Cairo, el Códice de los Profetas del Cairo. Es la época en que más manuscritos se han encontrado, pero que eran más antiguos que el tiempo de la Reforma. Entonces, nuestros amados hermanos, Lutero, Casiodoro, Erasmo, no conocieron más que manuscritos medievales, o sea, del siglo XIII, XIV. Hoy nosotros tenemos manuscritos del siglo IV, V, III, II. Entonces, tenemos mucha más oportunidad de revisar con mayor número de textos y descubrir mejor cuáles versículos fueron interpolaciones posteriores, como el caso que les ponía yo de 1 de Juan 5:7, ¿no? Cuando uno quiere discutir con alguien que no cree en la Trinidad, dice, no, pues facilito, mira, aquí en 1 de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y resulta que el otro me dice, pues en mi Biblia no está. Ay, caray, ¿no? Y entonces si nos quedamos en el nivel de discusión de decir, es que tu Biblia se lo añadieron, no, es que a tu Biblia se lo quitaron, nunca vamos a pasar de allí. Necesitamos ir a los manuscritos y reconocer que la Trinidad es una doctrina bíblica que está por toda la Biblia, que no se puede basar en un solo texto. Hermenéuticamente hablando, no hay una doctrina fundamental que se base en un solo texto, ¿verdad? Entonces, si me quitan ese texto de la Trinidad, no importa, la Trinidad está por toda la Biblia. Este punto de si ese versículo está o no está, no es un asunto de si creo o no creo en la Trinidad. Yo creo en la Trinidad, pero tengo que reconocer que ese versículo no estaba en los manuscritos griegos, que fue añadido en los manuscritos latinos y que fue después añadido en manuscritos griegos en el siglo XVI. Y que incluso cuando Erasmo
hizo su primer Nuevo Testamento en griego, no lo puso porque no lo encontró. Lo pusieron en la segunda, tercera edición porque la iglesia obligó a que lo pusieran. Pero es mejor decir, bueno, ok, ese texto reconozco que es una explicación de un copista, una explicación con la que estoy de acuerdo. El que haya 3 testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, es análogo a las 3 personas de la Trinidad, estoy de acuerdo, pero también debo reconocer que esa glosa fue interpolada y con el tiempo pasó a ser parte, como si hubiese sido del texto antiguo, y como nuestros traductores tuvieron solo ese texto a la mano, pues ellos lo respetaron así. Pero Gracias. hoy sabemos que contamos con manuscritos más antiguos que Casiodoro y en ese sentido se requiere, pues por ejemplo, las revisiones que de por sí se están haciendo, la revisión 2000, la 995, la Sociedad Bíblica Española está haciendo la 2017, donde ya se toman en cuenta algunas de estas cosas. Muchas gracias, Cristian, que es muy apasionante cuando empezamos a adentrarnos en los diferentes detalles, aspectos que han rodeado las traducciones. Pero para ello quiero decirle, el Museo Manuel de la Biblia es un ministerio que está a servicio de la comunidad y por eso quiero presentarles a Arely Hernández, directora del museo, que nos va a compartir un poco más acerca del trabajo que realizan y nos va a hacer una invitación especial para participar del próximo Congreso de Traducción de la Biblia en línea, porque no tenemos opción de hacerlo presencialmente. Entonces, Arely, le damos una bienvenida. Ella nos va a compartir unas imágenes, la información y también cómo usted puede conectarse y también registrarse para participar de este impresionante congreso. Arely, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes a uno de ustedes. Es un placer que podamos conectarnos en este día a pesar de que no podemos estar presencialmente juntos, pero queremos reiterar en nombre de Maná nuestra gratitud a la Alianza Global Wycliffe por su deseo de compartir y hacer partícipes a la mayor cantidad posible de ministerios, de servidores en América Latina, de estos temas tan importantes para un acercamiento profundo y serio a las Escrituras. Efectivamente, Maná es una asociación civil de corte interés cultural que está integrada por personas que reconocemos la importancia de las Escrituras como fundamento de la fe, pero también como fundamento de la cultura, como puente de desarrollo cultural a todos los lugares a donde las Escrituras han llegado, han detonado también un desarrollo cultural que está vinculado a buscar la plenitud de cada persona que se acerca a las mismas. El museo, voy a intentar compartir pantalla, espero lograrlo. Bueno, el museo surgió en los años preparatorianos de su fundador, el filósofo, teólogo y pastor Cristian Gómez, de quien hemos recibido ya hoy una maravillosa conferencia. Surge precisamente como asociación civil en el año 2000, legalmente constituido ante las autoridades mexicanas, con el anhelo de acercar a la población en ese entonces mexicana de la Ciudad de México a un conocimiento más amplio de las Escrituras que le permitieran entender también su historia cultural y, por supuesto, para fortalecer las herramientas hermenéuticas de las diversas comunidades de creyentes. De esta forma, el museo está cumpliendo precisamente en este año sus primeros 20 años de existencia, y vinculado a estos 20 años, pues como ya se ha mencionado, hemos convocado a celebrar el 2020 como un año internacional de la traducción bíblica, en tanto que 3 ilustres traductores
tenemos elementos que rememorar de ellos en este 2020. Ya el profesor Cristian señalaba a Jerónimo de Estridón. Su obra nos ha convocado para esta conferencia en esta mañana, Casiodoro de Reina y William Cameron Thousand. Entonces, en realidad es un año en el que seguimos de manteles largos a pesar de la contingencia sanitaria, que también nos invita a reflexionar en lo efímero de nuestras vidas y en lo importante que es una convicción cada día más profunda de un acercamiento serio a las escrituras, a su mensaje, a la difusión de las mismas. De tal forma que entre las actividades académicas conmemorativas que hemos considerado de manera virtual, dadas las condiciones impuestas, se encuentra pues el 7º Congreso de Investigación. El museo está sólidamente comprometido tanto con su comunidad estudiantil, académica, de docentes, ahora con la comunidad del equipo de traductores que estará buscando iniciar una traducción de la Septuaginta al español. Estamos comprometidos con el deseo de fortalecer la investigación, de estimular la investigación. Y bueno, el tema que nos reunirá en próximos días es precisamente teorías y problemas de traducción. ¿Cuáles son los aportes que el libro más copiado y más traducido en la historia puede dejar como herencia para la humanidad? Yo no sé si usted se ha puesto a considerar, pero en términos de teorías traductológicas, pues la Biblia tendría seguramente mucho que aportar, tanto a estudios de la traducción como a estudios literarios, porque en la historia de la humanidad ha sido el texto que más se ha traducido. Este congreso va a celebrarse del 29 de julio al 1 de agosto. Y bueno, hemos decidido convocar a investigadores internacionales. El miércoles precisamente comenzaremos con una ponencia magistral desde Argentina. El doctor René Kruger nos estará compartiendo en torno a la primera traducción moderna de la Biblia, que es precisamente el Nuevo Testamento de Martín Lutero, y bueno, su Biblia completa lograda en 1534. Esa será nuestra primera conferencia magistral. El día jueves tendremos a la coordinadora de un proyecto internacional de filología bíblica, la doctora Erendira Telles. Nos compartirá sobre lo que ella ha denominado el texto fundacional de la Iglesia Indiana Novohispana. Cuáles fueron las traducciones bíblicas y que ahora tenemos testimonio todavía de ellas, a pesar también de la gran quema que sufrieron en su época por los españoles. Pues nos hablará de las traducciones bíblicas en lenguas mesoamericanas. El día viernes tendremos por ponente magistral al doctor Constantino Vada Prendes. Él desarrolló su tesis de doctorado y parece que es la primera en el mundo sobre Casiodoro de Reina y la Biblia del Oso. Sea quizá acá importante señalar que en medio de la comunidad académica de biblistas católicos ha sido también muy trascendente e importante tomar atención en la vida y obra de Casiodoro de Reina, la Biblia más empleada entre la comunidad evangélica en Hispanoamérica. Entonces va a ser bueno, un tiempo muy enriquecedor poder contar con su participación. El día sábado tendremos también la participación del director del Instituto Lingüístico de Verano para el continente americano, pues el profesor Adolfo Betancourt nos compartirá una conferencia magistral sobre la vida y obra de Cameron Thousand, y finalmente cerraremos ese mismo sábado
con la conferencia magistral del profesor Cristian Gómez en torno a la relación inseparable entre la traducción y la interpretación del texto bíblico. En medio de estas conferencias magistrales, yo no sé si se alcanza a mirar el programa que se ha planteado. Todos estos afiches los van a recibir vía correo electrónico. La Alianza ha tenido a bien brindarnos esta posibilidad y van a tener detallados pues, el programa y las mesas de trabajo, además de las conferencias magistrales. Si usted está deseoso de seguir profundizando en torno al tema de San Jerónimo, la Vulgata Latina, pues tendremos toda una mesa con 3 ponentes, entre ellos el profesor Marco Navarro, que está aquí entre nosotros. Estarán conversando en torno a esta temática el miércoles 29. El jueves tendremos una mesa orientada a las experiencias de traducción a lenguas indígenas, cuáles son los desafíos que éstas presentan y los avances de las mismas. El día viernes el tema versará en torno a la Biblia del Oso, la obra de Casiodoro de Reina, y tendremos una mesa con participantes. Quizá merece la pena recordar acá que estamos agradecidos por la atención que se lanzó de la convocatoria a este congreso. Tendremos ponentes de la Sociedad Bíblica Colombiana, del Instituto Lingüístico de Verano, de agencias que se dedican a la traducción no solo en México, sino en el continente americano. Y bueno, visualizamos un tiempo profundamente enriquecedor. El día sábado cerraremos retomando sobre todo la vida y obra de William Cameron Townsend. De ahí que si usted todavía no se ha inscrito, le animamos a escribir un correo a esta dirección que se encuentra hasta abajo, rg.museodelabiblia@gmail.com, de tal forma que en cuanto usted se inscriba, se registre en este correo, va a recibir una confirmación de la inscripción y terminando el congreso, pues podrá tener su constancia de participación virtual, así como una memoria del mismo. Entonces, bueno, pues reiteramos que están totalmente y cordialmente invitados al congreso. Posteriormente tendremos algunas noches de museos. En la Ciudad de México el gobierno ha desarrollado un programa cada último miércoles de mes, cuando los museos tenían oportunidad de recibir a los visitantes, pues extendían su jornada de visitas hasta las 9 de la noche. Y bueno, en estas condiciones eso es imposible, pero estas condiciones también nos abren la posibilidad de que muchas personas de manera virtual puedan acercarse al quehacer de Maná, y de ahí que cada último miércoles de mes, a partir de agosto, tendremos algunas conferencias en torno al año de la traducción, en torno a la historia de Maná, en torno al acervo, que por ahora asciende a más de 3,000 Biblias y traducciones de Biblia distintas. Y pues queremos invitarle a conocer dicho acervo, además de poner a su disposición también los cursos, licenciaturas y diplomados, tanto en teología como en idiomas bíblicos y en ciencias bíblicas y filosofía de la religión. Por ahora, prácticamente desde el miércoles hasta los sábados, estamos teniendo módulos en los cuales usted puede incorporarse. Básicamente es ir acreditando una materia de manera, pues cada 5 semanas o cada 14 semanas en la modalidad sabatina. Si usted desea más informes, pues puede solicitarlos al mismo correo de inscripción al Congreso.
Nuevamente, muchas gracias, David, muchas gracias, Nidia, muchas gracias a la Alianza Global por este espacio que nos brindan, y pues reiteramos que para Maná es siempre un privilegio poder recibir la atención de todos ustedes. Pues eso, muchas gracias. Arely, un placer y felicitaciones por este congreso. Ya prácticamente en 2 semanas van a estar iniciando. Hemos anotado el correo electrónico en el chat, pero en el correo que les vamos a enviar con el video de la sesión de hoy van a ir los diferentes afiches que dan cuenta del programa, como también cómo ponerse en contacto con el Museo Maná. Así que muchas gracias, estamos muy felices por este próximo congreso y va a ser una gran bendición. Al correo que usted registró, a ese le vamos a estar enviando en los próximos días toda esta información. Queremos finalizar agradeciendo al pastor Cristian. Gracias por prepararse, gracias por compartirnos de sus conocimientos, de su sabiduría. Cristian, muchas gracias. El Señor te bendiga enormemente, te siga llenando de salud y que bendiga mucho tu familia. Si quieres darnos un saludo antes de orar, pediría al pastor Gustavo Chávez, que nos acompaña desde Brasil, que nos cierre con un tiempo de oración. Cristian, un saludo para despedirnos y pasamos a orar con el pastor Gustavo, quien preside la Agencia Misionera de la Iglesia de Dios en Latinoamérica. Adelante. Bueno, solamente agradecerles a todos y me da mucho gusto que el pastor Samuel desde África está conectado, y creo que la mayor parte de la historia de la elaboración, del surgimiento de la Vetus Latina y de la Vulgata Latina de ambas se da al norte de África. Entonces, pues para que se sientan totalmente involucrados, incluidos, y nosotros consideremos nuevamente la importancia que a veces no pensamos, ¿no? Que Alejandría, regiones de África fueron claves para la historia del cristianismo, para la historia de la iglesia. Cristian, muchísimas gracias. Nos vemos en el Congreso prontamente. Entonces, despidámonos, Pastor Gustavo. Gracias por acompañarnos. Gracias por su interés también en todo este movimiento de la traducción de la Biblia, y agradezcamos a Dios. Señor, queremos agradecerte por este tiempo especial que tú nos regalaste, Señor, en esta mañana, en este país. Y pedimos, Señor, que todo lo que hemos aprendido se pueda quedar grabado en nuestro corazón, en nuestra mente primeramente, y también en nuestro corazón para poder llevarlo a la práctica, Señor. Gracias por el hermano Cristian, gracias por su dedicación, por esa clase tremenda que recibimos hoy. Pedimos, Señor, que tú continúes usando, Señor, su vida, su ministerio, el Museo Maná, Señor, que es una herramienta tan especial que tú diste a América Latina. Pedimos que podamos hacer uso de él con más frecuencia, Señor, no solamente lo que estamos aquí, sino también lo que las personas a las cuales nosotros lideramos, Señor. En el nombre de Jesús, queremos agradecerte por esta mañana. Gracias, Señor, por los organizadores. Gracias por Wycliffe, por la oportunidad que nos brinda al estar aquí, Señor, y escuchar estas lecciones tan edificantes para nuestras vidas, para nuestros ministerios, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada participante que ha invertido tiempo al escuchar estas charlas tan especiales, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos y nos ponemos en tus manos para gloria de tu nombre. Amén y amén. Muchas gracias, Pastor Gustavo. Les deseamos una feliz tarde, que el Señor los bendiga mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones. En la tarde nos vemos. Sí.